Bueno, y saludamos a esta hora a Sandra Yaneda Alzate, ella es licenciada en Educación Especial y directora de la Fundación Viviana María Villamil, que es, y Viviana María Villamil, mírame a mí, de la Fundación. Dejé así, punto aparte. Y Viviana María Villamil, que es licenciada en Educación Especial de Fundación también. ¿Cómo se llama la Fundación? Andecol. Eso era lo que me faltaba. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué bueno que están hoy con nosotros para, sobre todo, desmitificar un montón de cosas que existen en relación al síndrome de Down. Comencemos por contarle a la gente qué es el síndrome de Down. ¿Es una enfermedad? ¿Es una... pues, qué es realmente? Bueno, el síndrome de Down es una condición en el desarrollo que es de origen cromosómico, es decir, que se adquiere cuando ese embrión está en desarrollo y está haciendo como esa composición de los cromosomas con los que venimos todos. Ocurre un error en esa composición de los cromosomas y se adhiere uno al cromosoma número 21, por eso también se le conoce como trisomía 21. Es decir, no es una enfermedad, primer mito derrumbado. Primer mito derrumbado. Las enfermedades como tal, pues tienen un tratamiento, una cura. Esta es una condición. Como condición está desde el nacimiento o en este caso desde que se está formando, desde la gestación hasta la muerte. ¿Por qué se da la condición? Pues es que uno como mamá cuando concibe uno dice, si viene una enfermedad, ¿será que es culpa mía? Yo hice algo mal hecho, comí algo que no tenía que haber comido, tengo algo en mis genes, los genes del papá. Yo ahí la completo con algo y es que siempre antes se pensaba que era exclusiva de las personas que tenían hijos siendo mayores, pero ahora... O que eran familiares. Eso o que eran familiares también. Eso, digamos que cuando yo estoy en la universidad hace muchos años, decían, cuando uno veía esa materia, lo que nos explicaban era que la condición, una de las condiciones para que existiera era que las mujeres fuéramos mayores. Yo tengo amigas jóvenes que tienen hijos con Down. Exactamente. Hoy podemos encontrarnos papás y mamás súper jóvenes con niños, hijos o hijas con condición de síndrome de Down, con su diagnóstico. Entonces, ¿por qué pasa? No. Es decir, que en este momento no hay una causa definitiva ni clara. O sea, hay algo que ocurre en esa concepción y sí hay estudios donde indican que uno de ellos puede ser portador, pero no manifestar las características del síndrome de Down, portar como una condición específica de aminoácidos, un montón de cosas que hay en esos cromosomas, ya un experto nos hablará de ello, pero que no hay una causa específica, como lo decía ahorita Sandra, el mito anterior era que las personas adultas, sobre todo, eran las que concebían niños con síndrome de Down, y es totalmente falso. Así es. Bueno, y cuando hablamos ya de la enfermedad como tal, de la condición, perdón, a mí, que no es enfermedad. Con la condición como tal, hablemos de niveles, o no sé cómo lo categorizan ustedes, porque yo veo tipos, niños que uno dice, bueno, está un poco más atrasado en su desarrollo, le cuesta la parte cognitiva hasta la motriz, y veo otros que uno dice, porque tiene un rasgo físico, me doy cuenta de que lo tiene. O sea, es increíble cómo o va en los padres como los ayudan a avanzar. Lo que pasa es que hay diferentes niveles, digamos, en su desarrollo, que la capacidad intelectual o cognitiva es diferente. Entonces, como todos los seres humanos, tienen condiciones diferentes para aprender también y habilidades. Entonces, hay unos que tienen unos desarrollos mucho más avanzados y otros que les cuesta, requieren más apoyo durante toda la etapa de la vida. Incluso, entre más temprano se den los apoyos, más posibilidades hay que ese desarrollo posterior sea en mejores condiciones. Hay muchos mitos, por ejemplo, también con... Tengo un niño con una condición de síndrome de Down, va a depender de mí toda la vida y no va a poder hacer nada. Todas las personas con discapacidad o con una condición en el neurodesarrollo requieren de apoyos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Sin embargo, los apoyos de los que hablaba Sandra, a mayor temprana edad que se den, hay mayores probabilidades de alcanzar mayores niveles de autonomía e independencia, que de hecho esa es como una de las bases del modelo de la Fundación Andecol, ¿cierto? La autonomía y la independencia como una base primordial para que cuando ellos lleguen a la edad adulta no tengan que depender directamente de otra persona para todas las actividades de la vida diaria. Es posible que, pues, digamos, a nivel económico, de gestión de recursos económicos,
requieran unos apoyos específicos, pero en la medida en que ese niño, ese adolescente va siendo más independiente para su aseo, salir de casa, participar de actividades formativas, alimentación, va a ser mucho más, digamos, favorable el pronóstico en esa edad adulta. Bueno, hagamos una cosa y vamos a hacer el ejercicio desde cero. Estoy en embarazo y ya en el embarazo uno puede darse cuenta si el niño viene con síndrome de Down. Entonces, listo, me dan el diagnóstico y me dicen, bueno, vas a traer al mundo un niño con síndrome de Down. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? Porque es que, claro, o sea, nadie espera. La espera es un momento muy bonito, sobre todo cuando es deseado. Imagínate cuando no es deseado y que llegue con ese diagnóstico de entrada. ¿Qué desoriente? ¿Qué hago? Yo pienso que nadie está preparado para un diagnóstico independiente del tipo que sea, ¿cierto? Porque es una espera, es un duelo. Digamos que, exacto, todos tienen proyectado cómo quisieran que fueran sus hijos. Claro. Entonces, si yo soy así, entonces que salga como mi esposo y como yo, y bueno, y que traiga un montón de condiciones que nos parecen de los dos que serían bonitas que las herede. Y lo primero es no perder la esperanza, ¿cierto? Porque igual son personas que tienen muchísimos logros y que requieren eso, el acompañamiento de una familia que esté comprometida y que de verdad desde el inicio busque apoyos. Entonces hay procesos de rehabilitación, de habilitación, acompañamiento de la familia para que ese desarrollo pueda darse acompañado y que los papás no estén solos en ese proceso para poder que el chico tenga también los apoyos que requiere. Y yo también he escuchado que para eso existen los tamizajes, para tener pues la información previa, pero también he escuchado que muchas veces esta condición viene acompañada de otro tipo de enfermedades. Pueden atraer muy fácil otras enfermedades, otras deficiencias. Lo que pasa es que como es un síndrome, el síndrome como tal no solamente son los rasgos faciales o la discapacidad intelectual. El síndrome trae un montón de, digamos, cositas en ese paquete. Una de ellas, por ejemplo, son cardiopatías congénitas, visuales, digestivas, tiroides, respiratorias. Hay muchos chicos que tienen apneas del sueño y son una serie de condiciones. Esas sí son enfermedades porque son tratables. Muchos de los niños son operados, o de los muchachos ahora grandes fueron operados de esas cardiopatías cuando pequeños. Entonces es importante no solamente brindarle atención a esas características cognitivas de esa persona con síndrome de Down, sino también a esas enfermedades crónicas que pueden tener y que de hecho antes era la principal causa de muerte a edades tempranas. Más adelante ustedes se van a quedar con nosotros para que hablemos de cuáles son las condiciones reales que tienen en nuestro departamento las personas que tienen un diagnóstico de síndrome de Down, tanto a nivel educativo, con los planes de inclusión a través de la educación, como también en cuanto a lo que son este tipo de servicios, que a veces sé que estaban un poquito limitados, sobre todo en el área de Medellín, en los últimos tiempos, desafortunadamente, por políticas de Estado. Entonces, que como siguen con nosotros, si tienen preguntas, inquietudes, bueno, tantas cosas que pueden haber alrededor de este síndrome, pues aprovechar redes sociales. Y para finalizar, mira, Olguis nos manda María este mensaje tan bonito, dice, mi segundo hijo es una hija con síndrome de Down y conductas autistas, tiene 26 años y medio y es una princesa bajada del cielo. Qué belleza. Es un regalito de amor. Bueno, y mira el autismo combinado con el síndrome de Down, eso también lo podemos hablar ahorita porque se ve muy a menudo, ¿cierto? Sí, es cierto. Bueno, ya volvemos. Seguimos hablando hoy del síndrome de Down con nuestras invitadas y nos habíamos quedado en varias inquietudes, y es cuáles son los recursos con los que cuentan las familias en nuestro departamento cuando se da un diagnóstico como este, tanto a nivel educativo como a nivel de salud también. Bueno, afortunadamente existen programas y lo desafortunado es que no siempre son muy conocidos por las personas, ¿cierto? Incluso hay personas que llegan porque ven el aviso y entran a preguntar, no porque los remitan pues de algún servicio. Pero las cajas de compensación tienen programas y subsidios para la población con discapacidad. El sistema de salud también deben hacer remisiones para que los atiendan, pero sí los tienen. La idea es que las familias siempre pregunten e indaguen con ese especialista o ese médico tratante para poder que los redirijan a los programas. Y a nivel de ciudad también contamos con apoyos que son programas constantes, digamos, porque están algunos por política pública, como la UAI de Medellín, Ser Capaz en Casa, el Centro Integrado de San Cristóbal, ¿cierto?, a los que las familias pueden acceder. Y el sistema de salud, pues la idea es que todos tengan esas remisiones a los tratamientos y terapias que se requieran.
En cuanto a la educación, pues actualmente tenemos, como Sandra lo decía, las UAI, que son entidades, unidades de atención integral, que brindan orientación en las instituciones educativas. En el año 2017 salió un decreto, el decreto 1421, que habla sobre los ajustes curriculares y los PIAR, los planes individuales de ajustes individuales que requiere la población con discapacidad. Sin embargo, sí hay que ser muy claro con ello, ¿cierto? Así como no todos requieren oxígeno solamente en sus primeros meses de vida, también no todos podrán beneficiarse del sistema educativo durante todo el ciclo académico como tal. Sí es importante que desde pequeños, ahorita sí hace una pregunta relacionada con una madre que está en proceso de gestación, ¿qué necesita? Nosotros desde los programas de rehabilitación esperamos que las familias sean orientadas y que sean acompañadas desde ese primer equipo médico que los recibe, el pediatra, el obstetra, que no les digan o que no les mencionen expectativas negativas, sino que les den mejor información para que comiencen a gestionar en el medio, porque han llegado a nosotros historias muy tristes. Mira, lo que pasa es que el pediatra o el obstetra me dijo que es que mi hijo nunca va a caminar o nunca va a hacer esto o lo otro. O se va a morir rápido. O va a morir rápido. Entonces lo que necesitamos inicialmente es que desde el sector salud se les dé una orientación clara. Nadie puede, humanizar el servicio, eso es. Sí, porque igual es una familia que acaba de recibir una noticia que no esperaba, y fuera de eso le alimentan esa sensación negativa con un montón de... No estás preparado para tener un hijo, ahora que te llegue con esta condición, imagínate pues todo el punto, el estrés que puede haber porque no hay información acerca del tema. Claro, porque todas las sensaciones están ahí vivas, y decirle lo que decía Viviana ahorita, entonces se va a morir rápido o se va a quedar en la casa por siempre, o va a ser un niño eterno, o una cantidad de cosas que las familias llegan a sus primeras terapias o intervenciones y son llorando porque apenas se están encontrando como ese primer círculo como que los rodea y los protege. La primera luz deben ser ellos, el equipo médico, y desafortunadamente son los que dañan todo, porque mire lo que decía, mi hija, la televidente, es un ángel bajado del cielo, o sea, ¿qué puede traerte un ángel? Felicidad, sea la historia que sea. Yo quiero hablar algo de la parte legal, porque algún tiempo estuve escuchando que estaban permitiendo, o no sé si bajo la autoridad de sus padres, que se casaran entre ellos. No sé eso legalmente en Colombia cómo se ve, cómo lo manejan, y hasta dónde ellos manejan, pues, o sea, tienen derecho como a eso, si son autónomos o finalmente siguen bajo la protección de sus padres. Pues hablamos de capacidad jurídica, ¿cierto? Y es una legislación que lo que nos está invitando es a que las personas con discapacidad puedan decidir durante mucho tiempo de su vida o durante toda su vida, ¿cierto? Y se regulan apoyos y hay varias definiciones y varios lineamientos para poder acceder a la capacidad jurídica, lo que antes se llamaba interdicción, ¿cierto? Entonces a todos los chicos los declaraban interdictos, entonces no podían firmar, votar, si iban a trabajar no podían tener una cuenta bancaria, etcétera. Ahora nos estamos volcando por el enfoque de derechos precisamente a la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo para que ellos puedan decidir y elegir como tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Pero eso depende de que una evaluación, un estudio que se hace individual a cada uno. Eso es un proceso. Y efectivamente se hacen mediciones, se hacen evaluaciones y se decide si puede hacerlo de manera sola, de manera individual, o si requiere apoyo para tomar decisiones. Pero no es fácil, pero sí es ya, digamos, un paso más que se dio frente a ese enfoque de hechos, porque antes solamente era la interdicción. Era, digamos, el primer paso que todas las familias daban. Lo que pasa es que también hay niveles de niveles, ¿cierto? Exactamente. Eso también cuenta. Exactamente. Y en la parte sexual también ha sido uno de los mitos, que las personas son más activas sexualmente. Bueno, como ustedes, yo creo que hemos hablado como en todas las conversaciones, que en toda la conversación que hay mitos y los hemos ido pues como resolviendo. Ese es uno de los más activos ahora, y es que son personas o muy sexuadas o asexuadas. ¿Qué quiere decir eso? Muy sexuadas es que entonces, ay, tan lindo, tan cariñoso, ay, es que le gusta dar muchos besitos, muchos abrazos, o claro, no lo deje solo porque entonces de pronto puede tener relaciones sexuales con cualquier persona. O nos vamos al otro extremo, que es no puede conocer o no puede saber nada sobre la sexualidad, como todos los seres humanos lo debemos saber. Entonces, esto es un completo mito.
así como todos los seres humanos con o sin discapacidad, todos somos seres sexuales, ¿cierto? Sí. Que no solamente la sexualidad la tenemos y la proyectamos como un instinto de supervivencia, como un instinto natural o para procrear, sino que también hace parte de nuestro desarrollo social y afectivo e individual. Entonces, así como a todos nos forman desde pequeños, mira, lo que pasa es que debes respetarte tu cuerpo, respeta el cuerpo de los demás, porque sexualidad va mucho más allá de genitalidad. No es solamente el sexo, sino también todos esos aspectos que rodean la sexualidad. Entonces, desde pequeños es importante, y lo tenemos como premisa también en la Fundación, desarrollar habilidades sociosexuales de acuerdo al ciclo de vida. Si son niños, entonces enseñarles el tema de intimidad, privacidad, el tema del respeto por el otro, por lo que quiere el otro, los límites personales. En la adolescencia, cómo establecer relaciones de pareja sanas, porque en la Fundación tenemos muchas parejas, son novios y tienen una vida social activa y las familias se ponen de acuerdo para salir a comer o salir a celebrar juntos, pero con acompañamiento y formación sobre todo. Yo quiero aprovechar en el tema de educación con un tema legal. Resulta que tengo mi hijo con síndrome de Down y sabemos entonces que todos, digamos, esta condición evoluciona diferente dependiendo del ser, de sus condiciones, de su entorno, de sus capacidades. Hay muchas cosas que influyen a que evolucionen o no. Entonces aquí viene el tema de educación y dice, yo veo que mi hijo obviamente tiene esta condición, pero es un niño que podría entrar a un colegio. Los colegios no me pueden negar el cupo si yo tengo un hijo con síndrome de Down. ¿Cómo funciona y quién me ampara frente a este tema? Bueno, es cierto, ningún colegio te puede decir no porque tu hijo tiene alguna condición. Ni público ni privado. Sin embargo, sí hay algunos recursos, digamos, a los cuales recurrir en caso de que ocurre eso. Generalmente, pues, los núcleos educativos aún atienden como estas solicitudes de negación de cupo. Los núcleos educativos están sectorizados por comuna o la Secretaría de Educación misma puede ayudarte a tramitar el ingreso de tu hijo de acuerdo a la localidad donde vives, ¿cierto? Nuestra política educativa se centra en que el niño o la niña estudie en un lugar cercano a la casa para favorecer todo un desarrollo integral pues, que hay alrededor de allí, el común. Entonces también eso lo hacen. ¿Qué tratan de hacer los entes administrativos? De ubicar a los chicos con discapacidad en aquellas instituciones a las cuales va la UAI, por ejemplo, la UAI de Medellín, la UAI de Envigado y de los diferentes pues, municipios. ¿Por qué? Porque la UAI lo que hace es ser un respaldo y un apoyo para ese cuerpo docente, para todos los docentes y administrativos, y ayudan a gestionar y definir qué apoyos necesita el chico. ¿Dónde encuentro la UAI? La UAI de Medellín está operada. No sé quién está operando en este momento. No pero pueden buscar, me imagino, por Google. Sí, porque están dentro de los programas municipales. Pero Sí, por lo menos a ustedes, las tenemos a ustedes. Sí, claro, ¿Dónde sí. encontrarlas? no, sí. Y que de ahí yo siento que eso termina siendo una luz para aquellos papás que queremos lo mejor para nuestros hijos, que sí está claro que son maestros que llegan a nuestra vida, pero también siento que como papás tenemos un reto impresionante porque desde la casa ponemos muchas barreras y le pedimos a la sociedad que sea abierta, como desde casa todavía no hemos abierto, no abrimos esas posibilidades. Entonces que ustedes estén, yo siento que es una ventaja enorme porque voy a tener gente que me va a apoyar. ¿Cómo encontrarlas en redes sociales? Quienes quieran saber, mejor dicho, todo. Bueno, estamos en Facebook e Instagram como Fundación Andecol y nos pueden encontrar también en el WhatsApp 310-660-0756. Instagram, Fundación Andecol. Andecol. Ahí Y yo ya aparece. le tengo la respuesta, porque resulta que lo de la UAI lo maneja directamente la Alcaldía de Medellín para poder estar. Entonces pueden entrar a la página de medellin.gov.co. Eso era lo que estaba buscando para que Ay, tuviéramos buenísimo, toda la sí, para información. tenerlo, porque muchas gracias y de verdad qué labor tan linda, qué bueno que estén apoyándolos y no saben cuántas familias se los agradecen porque como dice Sandrita, el miedo es latente, pero a medida que va pasando el tiempo, yo tengo una familiar, es hasta campeona olímpica de natación y la vi crecer y yo decía, qué difícil para ella y no, hasta es docente hoy en día de niños especiales, entonces
de acuerdo al apoyo de los padres, ellos pueden lograr mucho. Mientras más pronto puedan buscar ese tipo de ayudas, creo que mejor son todavía el panorama para las personas que padecen la condición del síndrome de Down. Abrir un poquito como la mente y recordar siempre que la falta de información es la que en muchos de los casos demora esta ayuda que debería ser oportuna y que cambia vidas y le da autonomía a los pacientes no, porque no son una enfermedad, a las personas que tienen esta condición. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias todavía por tenemos mucho que aprender. Nos faltó Empecemos a cambiar el idioma para que de esta forma transformemos también las mentes y abramos el panorama. Gracias. Muchas gracias.